Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Continuamos con la serie Materiales de Cocina y en esta ocasión con un material no solo infaltable, sino de múltiples usos y variedades, del cual a veces llegamos a perder de vista la magnitud de sus presentaciones y, por qué no decirlo, de su tan cuestionado uso en un mundo saturado por sus residuos. Nos referimos al plástico, un material altamente consumido en las cocinas, ya que sin duda es un excelente aliado no solo en la preparación de platillos, sino también en su preservación en los establecimientos y para la entrega de alimentos al consumidor. Este episodio no será suficiente para abordar todas las variedades de plásticos y sus usos, así que sin duda tendremos un segundo episodio al respecto, pero sin más dilación, iniciemos nuestra charla, la cual esperamos que despierte tu interés y recuerda compartir tus comentarios, que para nosotros son de gran valor para mejorar el contenido del canal. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud. ¿Cómo están todos? Hola. 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 Muy bien de salud. No hay problema que vean que esto es muy orgánico. Sí, súper Muy bien. bien. Ok, qué gusto saludarlos a todos, qué bueno que estén por acá. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de materiales, que la verdad es que sí hemos encontrado que hay mucho de qué hablar. Nosotros podríamos pensar que es algo tan obvio, tan lógico, pero no lo es, ¿ok? Y desde la persona que equipa una cocina, es importante que lo conozca, así como las personas que hacen uso ya de los equipos y utensilios dentro de la cocina, ¿ok? El tema de hoy, ya escucharon el intro, plásticos, hay una variedad enorme de plásticos que se utilizan en las cocinas, desde superficies, utensilios, recubrimientos, así que agarrémonos. Silvia, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, ¿por dónde empezamos más bien? Más bien, ¿no? O sea, los plásticos resulta que también son otro aliado en las cocinas. Sin embargo, pueden también convertirse en un problemita porque los plásticos, dependiendo la intención o para qué los vamos a usar, deberíamos elegir el plástico a utilizar. No es lo mismo un plástico para resguardar alimentos, un plástico para cocinar alimentos, un plástico para resguardar alimentos, pero no por un almacenaje, no porque se van a ir a un refrigerador o un congelador, sino a lo mejor porque voy a resguardar ahí alguna salsa. En el caso de estas botellas o mamilas, que les llamamos en cocina, que te sirve para hacer algunos montajes, colocar salsas o demás, ¿no? Entonces, no todos los plásticos tienen la misma intención. Hay plásticos que soportan temperaturas muy altas, por arriba, ¿no? Por arriba de 180, 200 grados Celsius, pero hay hay plásticos que como exacto, o una coladera, ¿no? Una coladera con la que enjuagamos o limpias a lo mejor el arroz, eso es algo muy casero, pero que también pueden verse en cocinas, o para también Perdón que te interrumpa, pero también hay un tema, o sea, también hay que considerar que son plásticos que aguantan la temperatura, o sea, para contener, no que para que lo tengas directo a fuego, sino que vacías algo que viene de cocción y ahí se mantiene y no se va a hacer todo fundido, ¿no? Exacto, es que eso es muy común, que hay veces que utilizan estas coladeras con agua caliente o vierten ahí el alimento con líquido hirviendo, ¿no? Recién salido de la hornilla, y adivina qué pasa con el plástico. O sea, hay coladera, te quedaste sin coladera. Entonces, digo, lo de menos es que te quedes sin coladera, pero ¿cuántas veces eso se funde, ¿no? A lo mejor se consigue pegar en el alimento, o peor aún, se quedan algunos residuos o partículas de eso en el alimento. Entonces ya tenemos otro tipo de contaminación. Ahora, no solamente es cómo se usa, sino también cómo se limpia, se lava, o limpia o lava y desinfecta, porque a un tapete siliconado, por favor, no le van a meter una fibra de las que alguna vez has hablado, Ara, que todos conocemos. Exacto, estas fibras metálicas, porque te tengo noticias. El tapete siliconado
te llamaba, ¿no? Va a bailar con la más fea y ya no va a cumplir su objetivo y entonces empieza a endurecerse y demás. O sea, hay plásticos para todo y yo creo que incluso nos va a tocar en algún momento hablar con plásticos que estén o que sirvan para resguardar también alimentos o películas plásticas. Pero bueno, ahorita que agradezco ahí, regresando también, agradezco ahí que no se nos vaya a olvidar hablar de la piratería, porque aquí hay muchas cosas que están saliendo de innovación con los silicones y demás, y a veces te encuentras en el tianguis algo que parece silicón, algo que parece Nylamine, pero no lo es. Entonces también ponemos ahí en notitas hablar de piratería cuando lleguemos a ese tema. Los piratas. Es cierto, sí. Sí, se emplean pues celofanes, acetatos, cauchos, polímeros, ¿no? Siliconas, o sea, hay un montón de cosas en la cocina que tiene que ver con plásticos, pero hay plásticos que definitivamente no son para todos, ¿no? No aplican en todos los lugares de la cocina. Entonces, ¿quieren que empecemos con algún plástico en específico? Juanito, ¿traes algo? Alex. ¿Qué es lo más común que se encuentra en cocina? Lo común. Yo creo que el más importante es el Vitafil, ¿no? La película La plástica. película plástica, primero pues debe ser grado alimenticio para iniciar, y hay rollos certificados con FDA. ¿Y por qué iniciar con este? Porque nos va a ayudar a contener, a resguardar y a transportar alimentos dependiendo de las diferentes etapas de los procesos, ¿no? Sí. Muchas veces hemos dicho la importancia de mantener un alimento tapado, pero también, ahorita que hablemos de otros envases, vamos a mencionar ahí algunos fenómenos que se pueden presentar, ¿no? Porque no todos los plásticos van a ser adecuados para contener alimento, sobre todo aquellos que son de reuso, que ahorita los vamos a mencionar, ¿no? Pero Sí. la película plástica juega un papel vital, porque va a ser nuestro primer contacto hacia el alimento, dependiendo si vamos a tener que marinar, si se va a resguardar, o en el caso de los establecimientos que ofrecen un room service, cuando tienen que tapar y vitafilar los platillos finales, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, perdón, es rápido. Ahí yo creo que también podemos partir de una pequeña diferencia, ya que hablamos de metales y que todavía vamos a seguir hablando de metales. Tenemos también la hoja de papel aluminio. Y un primer tip que sí se les tiene que comentar a nuestra audiencia es en qué casos voy a usar la película plástica y en qué casos voy a usar el papel aluminio. Y cuando yo hablo de alimentos que se van a almacenar a temperatura ambiente o en frío, voy a trabajar con la película plástica. No voy a utilizarla en contacto con lo caliente. Digo, parece muy obvio, pero siempre se les olvida. Entonces, yo voy a dejar para lo caliente la hoja de aluminio, que además me va a ayudar a refractar ese calor y a mantenerlo en el alimento cuando yo tapo ese inserto con el alimento caliente. Y es que también cuando hablamos de película plástica nos vamos a encontrar con malas prácticas como que a veces lo utilizan como fondo en el inserto donde van a poner alimentos como el arroz ya caliente. ¿Para qué? Para evitar que se pegue el inserto y que sea más fácil de lavar. Pero al hacer esto, lo que llegamos a observar es que ese plástico, como decías, chef, se quema, se achicharra y se adhiere a las paredes del inserto y peor, se llegan a desprender fragmentos quemados y se revuelven con el alimento, ¿no? Entonces también es muy importante mencionar que yo no puedo utilizar este tipo de plástico con ciertos alimentos, como en este caso los calientes. Y una de las... Bueno, hay baños Marías, ¿no? Que se ocupa para tapar, ¿no? Sí. Oigan, es que ahorita que dijiste, pues sí, lo que pasa es que a veces es más fácil para los cocineros poner estas películas porque evita que se peguen el inserto. No es la mejor opción, pero son horas trabajo, entonces no es lo indicado, pero hay una razón. Ahora, te tengo noticias. Hay preparaciones por ejemplo, de repostería. Ahorita estoy pensando en cremas, a lo mejor en una salsa inglesa o demás, en donde está caliente y tienes que cubrirla con plástico para evitar que o que se haga una nata o que se haga esta costradura que después no me va a servir. Y si le pongo aluminio, corro el riesgo de que se pinte de gris. Entonces, por eso, ojo, no es
ardiendo, porque claro que llegas a temperaturas de ebullición, considerando que estamos hablando no de agua, estamos hablando de leche y azúcares y vainilla, entonces la temperatura puede ser mucho más alta. De pronto no recuerdo cuál es la temperatura, pero sí la hay, y hay veces que tenemos que cubrir este tipo de preparaciones para evitar que se haga una costra. Entonces, esperamos un poco, ¿no?, a que se enfríe o a que baje ligeramente la temperatura, pero sí tenemos que recurrir a la película plástica. Y el aluminio en estos casos no nos ayudaría porque nos daría con un color ahí grisáceo. Entonces, ahora también hay que ser muy claros en esto, y de nuevo, aquí sí el valor importa o lo que cuesta importa, porque películas plásticas, haciendo un poco ruido al tema que sugiere Ara, en el asunto de que películas plásticas súper piratas y súper malísimas, ¿no? Entonces, que a lo mejor a la primer cambio de temperatura sí pueden quemarse y no proveernos este plus que nos da estas películas plásticas. Bueno, de entrada ni siquiera se pegan, ¿no? O sea, solamente es un picote, ¿no? Que da vueltas. Un playo cualquiera, ¿no? Un playo cualquiera. Yo ahí lo que recomendaría sería checar con, bueno, gente que se dedica a las compras y demás, y que si somos nosotros de nuestra casa, pues veamos lo que marcan las etiquetas, ¿no? De las cajas en donde vienen esas películas plásticas, porque puede ser que la película plástica sí tenga una especificación en la temperatura que soporta o para el tipo de alimento que está diseñada. Entonces, seguramente en el mercado existen estas variedades, porque también yo creo que dependerá cuánto va a costar, y seguramente no todos iban a comprar una que aguante temperaturas muy altas, tal vez para alimentos fríos, que no les es necesario invertir tanto en resistencia a la película, ¿no? Yo creo que es un poco tal vez de leer las fichas técnicas del producto que estemos comprando y para qué, y saber exactamente para qué lo va a ocupar, quién lo va a ocupar, ¿no? No, y algo importante de las películas también es que revisen la información. Que son grado alimenticio, la gran mayoría sí pueden utilizarse hasta para microondas, ¿no? Que también luego es una práctica muy común, que no revisan los alimentos o las coberturas que están ocupando y todo quieren meter al microondas, desde contenedores y tapas, y no todos van a tener ese tratamiento o van a ser adecuados para un uso en estos hornos, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Ahora, yo creo que tres cosas que a mí me gustaría agregar con las películas plásticas es que algunas reaccionan, o si no es que la mayoría reaccionan a las grasas, es decir, en presencia de alimentos grasosos, estas películas plásticas ya no pegan, porque tienen como esta propiedad de adherencia, ¿no? De mantener, de fijarse, más que pegarse, Se fijan, de fijarse, sí. ¿no? Entonces, dadas las circunstancias, hay veces que tienes en playa, das muchas vueltas para conseguir que pegue, pero dependiendo de la calidad, que de nuevo vamos otra vez al asunto del precio. Y aquí sí, yo he detectado, no lo sé, pero algunas también pueden incluso permitir el paso de aromas del refrigerador o de la cámara donde está siendo conservada, y eso también tiene que ver mucho con su calidad o bien la entrada de aire, entonces, de oxígeno, entonces quizás pueda también provocar alguna oxidación en algunos alimentos. O sea, toda esta información entonces nos la vamos a encontrar sí o sí en la ficha técnica, y las fichas técnicas pues normalmente vienen en productos de mejor calidad, ¿no? O con fabricantes más seguros, ¿no? O sea, de hecho, ya lo comentaba Alex al inicio, lo primero que vamos a buscar en una película plástica es que esté aprobada por FDA, que sea grado alimenticio, y de allí ya partimos viendo además sus especificaciones, porque también, no sé si se los han topado, que a veces tienen sus bobinas de película plástica, pero no es la película plástica adecuada para cocina, sino que son esas bobinas que utilizan, por ejemplo, en el aeropuerto para envolver tu equipaje. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque cuando van y compran una de dos, o no saben, o se van por el precio más económico, o también se encuentran con las películas pirata que ya mencionaba esta Ara. Entonces, sí hay que ser muy atentos en este caso, porque la película plástica es de mucho uso en cocina, muchísimo.
¿no? Entonces, fue un muy buen punto para iniciar con la charla de hoy. Exacto, y hay otras películas plásticas, sobre todo las que se utilizan en empaques de pollo y carne, que no es este Vitaf. Ah, ya dije, bueno, pues ¿no? El Pues ya lo dijo el Alex Ajá. también. Es más, si quieres para ayudarte, el Egapac. Exacto, o sea, sino que son estas películas plásticas, pero que son termoencogibles, que justo sirven para sellar, ¿no? Y mantener aisladas las carnes, sobre todo lo vemos pues en pollos, en res, en cerdo, que utilizan el calor, ¿no? Y como que se adhieren o se pegan al alimento. No estamos hablando de un empaque al vacío, tampoco, que es otro tipo de plástico, pero estas también son termoencogibles y estas no nos funcionarían, por ejemplo, para emplayar o cubrir alimentos antes de la presentación de un buffet, que de nuevo ahí es donde entro en conflicto. Estas películas plásticas sí podríamos utilizarlas, es que montamos en insertos, ustedes lo han visto, se montan en insertos o en estos contenedores de paredes altas, ahí colocas la comida y emplayan a lo mejor a veces 1 hora o 40 minutos antes y después sacan a servicio, ¿no? Si es que tienen una mesa caliente, pues los van montando y los van cubriendo, pero a veces se tienen que emplayar, ¿no? Ya sea frío o calor. Sí, Es ahí donde... sí, es que sería la previa, ya cuando sales a servicio, ahí ya Sí. aplicas otro criterio hacia tus mesas frías o calientes. Recordemos que ahí los alimentos van expuestos, pero ahí tenemos vitrinas que no van a estar en contacto directo, su función va a ser cubrir cualquier vector que venga externo, hasta del mismo comensal, ¿no? Bueno, que diría la chef, el mejor de los casos habría una vitrina, ¿no? Seguramente va a haber lugares en donde no lo haya, Está pero el expuesto. inserto puede tener una tapadera. Ajá. Se van adecuando. Sí, Si hay lugares donde no se cubre la totalidad del inserto, se cubre una tercera parte, precisamente porque no se tiene una tapa y tiene una función, ¿no? Que ayude a retener el cucharón, para cuando la gente se sirva no haga esa mala práctica que se hacen siempre en buffets de la contaminación cruzada, ¿no? Pero bueno. Oigan, y hay otra película que la estamos olvidando, que a lo mejor no se usa mucho en cocinas, pero sí está en contacto con alimentos y las famosas canastas, digo, ya a lo mejor no están tan de moda, pero las canastas de frutas o las canastas, sobre todo pienso yo en las frutas que te ponen así arreglos frutales y los cubren de esta película y luego... con celofán. Es celofán. Termoencogible. Bueno, más de moda el termoencogible, que es diferente al celofán, pero antes sí se usaba como típicamente el celofán, ¿no? Como de regalo. Ándale, parecido al celofán. Que de hecho es un plástico que también se utiliza, por ejemplo, para el sellado de vasos o botellas. Hay algunos establecimientos que preparan sus aguas frescas, tienen sus botellas de PET, es otro plástico que también debemos tocar, tienen su tapa rosca, o si no, también tienen un cintillo que es termoencogible, que tiene el propósito de sellar la botella para luego ya su venta con los clientes. Entonces, ese va a ser otra forma de plástico similar a la que nos estaba citando, chef, ¿no? Sí, y ese plástico, bueno, ahí a lo mejor pues tienes una ventaja. Finalmente las frutas y las frutas sobre todo pues van a tienen cáscara, ¿no? Y ahí seguramente van a ser lavadas y desinfectadas, y el envase de plástico que menciona Juan, por ejemplo, jamás va a estar en contacto con el alimento. La realidad es que forma parte de esta estructura del envase secundario o terciario en muchos de los casos, ¿no? Y solo para asegurar que el producto no ha sido violado, que fue cerrado por primera vez y que nadie más lo abrió, ¿no? Como tú vas a ser el primero en abrir esa botella. Es correcto. Sí, bueno, pues eso es lo que a mí se me ocurre o lo que puedo yo platicar. Vámonos a los silicones, que están súper de moda. Se te queman las habas. Es que a mí se me hace un producto muy práctico. Al día de hoy creo que lo que más se usa o yo uso en cocina es el silicón, pero pirata más no poder. Hay unas opciones enormes en los tianguis en que dices, oye, este sí será silicón o no lo será, ¿no?
y te das cuenta muchas veces por los precios, ¿no? En la ¡Claro! tienda silicón barato no lo es, y en mercado sí suele serlo, pero aquí lo que yo quería poner también en la mesa entre piratas o no es qué riesgo existe de que estemos utilizando productos que son más económicos y que puede que no sea o no tenga las características que te está vendiendo el original y que sí pueda contaminar tu alimento, ¿no? Pues Bueno, yo el antes de llegar primero a ese que... punto, sería Así. bueno comentar dónde ocupas un silicón, ¿no? Puede ser Ajá. una brocha para barnizar, ya sea en Muy en repostería, está repostería muy o en metido en la cocina, repostería. las partes de espátulas o Volteadores. Miserable, palitas, palas, ¿no? miserable. Miserables, exactamente. Ajá, ajá. El Y obviamente miserable es cuál, chef, tapetes, ¿no? con el que El agarro. miserable es es como una pala, tiene una capa, no una capa, es de este tamaño, es una pala muy gruesa, que Ajá. es a veces completamente de silicón, y el mango puede ser también de otro plástico o madera, ¿no? Eso también es cierto, y se utiliza para raspar o quitar todo lo que hay en Ya ese sé cuál, tazo. ya sé cuál, Por ya sé eso cuál se es. llaman miserables, porque no Miserables. dejan nada. En vez de la lengua, En vez de Sí, las Es manos, para que ¿no? no le metas el dedo al no, bote de la mayonesa. perdón. Y los porque te voy a tapetes de decir una cosa. silicón, ¿no? Que son donde se ocupan más. ¿Cuál sería el riesgo que preguntara? Pues es muy simple. Materiales tóxicos que no son grado alimenticio, que puedes ir desde tintas, que pueden traer hasta trazas, sobre todo de zinc y de plomo, ¿no? ¿Por qué? Materiales que no Por las aguanten pinturas a temperatura. momentos de las tinturas, ¿no? Una característica de estos materiales es de que son muy resistentes al calor y muy resistentes al uso, ¿no? Porque tú lo puedes ocupar hasta en las hueveras para voltear un huevo o en tu producción. No se van a quemar, ahí puedes ver un poco la calidad. Cuando ya se empiezan a quemar, bueno, puede ser hasta por un descuido si lo dejas a un fuego directo, ¿no? Pero Pero en un fuego indirecto, normalmente, no se, silicones de buena calidad no se queman. no se queman, se meten a hornear, los silicones se meten a Ujú, temperaturas del horno. O sea, a mí me sorprende el ujú. silicón. Amamos a los silicones. De hecho, están aprox entre 220 grados Celsius hasta menos 40 grados Celsius. O Ujú. sea, un silicón te aguanta temperaturas de horneado y temperaturas de congelación. Y es una chulada porque ahí puedes hacer galletas y demás, no se pegan planchas Ay, de pasteles y no se pegan, pero también puedes a lo mejor hacer algunas figuras, pienso yo, de chocolate que no necesitas los menos 40 grados, pero pues sí estás a unos muy razonables, menos 18, menos 20, haces rayados, chocolates, estructuras, no sé qué, y órale, vámonos al congelador y nada se pega. uno O aquí sea, vendiendo silicones y se lava facilísimo. Ah, también. Sí, lo No puedes hacer. pesa. a ojo y con las lavadas, porque luego están chille, chille, que por qué mi silicón ya pega, pues porque le metiste una fibra. O sea, de verdad los silicones hay que hay que tratarlos con mucho amor. Entonces, solamente se lavan con esponjas, no le vayan a Qué meter bueno que no destrozaron mis silicones de entonces. Ujú. solamente con Se esponjas, me agua y andaba, jabón de esponja. se me andaba pasando otro utensilio donde común es encontrar el silicón, como son las pinzas, ¿no? La Claro, parte Ah, sí. principal de la Ajá, la que pinza y toca. el La que Ajá. toca el mango alimento. que toque el alimento y sí. esos son muy buenas, sobre todo para parrillas y griles, porque tienen muy buena adherencia y llega a soportar la proteína que vayas a voltear. Y en Miren, cuanto y al no las he visto, lavado, pero tiene razón, sí las he visto. sí, Sí, hay tiene Claro, razón, marcas sí las he visto. ahí muy buenas que esas Ujú, puntas de silicón son una maravilla en ujú. griles sí. o parrilla y además para el lavado, estas te pueden soportar hasta proceso manual o si las quieres meter a máquina lavalosa sin ningún problema. Sí, son una chulada. Y Sí, pues otra es que se que. está poniendo, ay, perdóname, No, Toñito, está bien, está bien. otra que se está poniendo muy en tendencia porque están de súper moda las freidoras de aire, que no es otra cosa más que un hornito de convección. Pero bueno, te Pero dan que yo lo alegría, amo. exacto, te evitas muchos problemas. Y incluso ya están vendiendo muchos gadgets, ¿no? Para los hornos de convección y pueden ser estas canastas que colocas dentro de los hornos de convección, dentro de las freidoras de aire, perdón, y entonces ya te evitas el asunto de estar lavando constantemente la canastilla metálica
y colocas ahí estas paredes o este contenedor de silicón y ahí te retiene grasas, líquidos, y es mucho más fácil, incluso hasta sacas la canastilla, sacas el de silicón y es mucho más fácil mover y todo. O sea, el silicón llegó para quedarse. Siempre ha sido muy caro, ¿eh? O sea, hace 20,000 millones de años ahí en el Pleistoceo, cuando yo iba al claustro. Te tiraste el drama, chef, te tiraste el drama. El drama. Pero cuando empezaron a llegar, cuando nos empezamos a entrar del silicón, que recién empecé yo también la carrera, o sea, un tapete de silicón podía costarte, un tapete de este tamañito de 30 centímetros, podría costarte 600, 700 pesos, ¿no? Y era una marca muy específica. Hoy por hoy, no, los buenos no son tan baratos, pero sí han modificado su precio, sí son más accesibles. Pero yo tengo un tapete siliconado de hace más de 20 años y sigue en perfecto estado, ¿no? Yo lo que he observado, obvio, también depende de la calidad del silicón. Son los moldes precisamente para hornear y que son de silicón, que incluso te sirven para hacer cosas tan elementales como un cupcake, un muffin, cosas así. Y son una belleza, pero algunos sí se llegan a quedar manchados. Obviamente, pongo por el uso, el desgaste, la calidad del silicón. Y de todos modos, aunque se lleguen a manchar, sí es importante resaltar que no se deben detallar con un estropajo o fibra demasiado abrasivos, sino que siempre debe de ser esponja o, por ejemplo, para esas cavidades, pues un cepillo de cerdas suaves que no vaya a lesionar la superficie del silicón, si no lo empezamos a maltratar de verdad, ¿no? Yo creo que y también alguna... perdón, también sería como muy interesante en términos de que, así como menciona Silvia, que tiene 20 años con su silicón, quiere decir que entonces es un producto sustentable. O sea, la realidad es que ayuda a que podamos sustituir otro tipo de utensilios que sabemos que para la repostería puede ser de 1 o 2 usos y que después no tendrías que retirar, como son todos estos moldes muy frágiles de aluminio, ¿no? Y que ahora pueden ser utilizados los de silicón. Sí, claro. Ahora, hay tips que me pasan algunos reposteros. A mí me ha funcionado que incluso aunque el molde sea de silicón, sobre todo cuando son diseños muy elaborados, que ves como estas figuras que al final quedan como burbujas o como redes, así como estructuras muy padres, como de tercera dimensión, sí eventualmente te sugieren que agregues una película también de algún spray o aceite antiadherente. Sí, para que llegue a todos lados y también le echas una manita al silicón, ¿no? Porque eventualmente con las pasadas habrá algunos lugares, con el uso, habrá algunos lugares que a lo mejor empiecen a perder esta propiedad y se te empieza a pegar el alimento, pero pues yo, un tapete no le pongo absolutamente nada, a moldes más elaborados o con más diseño sí le doy una pasada, no pierdo nada, la verdad, y aseguro, más allá que el molde se mantenga o no en buen estado, sobre todo me asegura que el resultado final me va a funcionar y no se va a quedar pegado allá adentro, ¿no? Exacto, sobre todo ese punto, chef, que no queden residuos adheridos en las hendiduras, en los resquicios del molde, de la figura, para que se mantenga limpio. Y sobre todo, ya lo comentábamos cuando hablábamos de metales, prevenir la formación de biofilm, que también puede resultar cuando no se hace una limpieza a detalle en este tipo de materiales. Sí, bueno, sí. Ahora, es como algo muy específico de ciertas cocinas, pero vámonos a algo que sí hay en todas las cocinas que conocemos, el Nylamine. Hay tanto, es que hay tanto plástico, es lo que también les quería yo mencionar. No vamos a abarcar todo. Bueno, ocupemos el tiempo que tenemos en hablar de los que sí hay. Nylamine. Nylamine es un plástico que está presente en todos lados y que no solo en superficies, porque hay lugares donde hay mesas específicas de Nylamine, bueno, obviamente las patas son de acero, pero que todas las superficies Nylamine, hay quien compra solo las tablas de corte de Nylamine, hay quien tiene utensilios de Nylamine y que también es otro de los productos que suele ser muy pirateado en el mercado, que te lo venden como Nylamine y no lo es.
¿Qué opinan ustedes de este plástico? Pregunta, no, sí, el grillito. Pregunta, ¿es el policarbonato? Ay, sí, me agarraron a mí en curva. No, Este Es es diferente otro. a policarbonato. Nalamin son las tablas más convencionales que existen para corte o para picar. son las tablas de corte, para acabar pronto. Ok, pero no todas las tablas de corte son yo pensaba que todas eran de policarbonato. No, el Bueno, policarbonato es ese plástico, puede ser translúcido o a veces transparente. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en tapas, lo vas a encontrar en contenedores. vasos. Ya Y sé, también sí. el policarbonato va a tener otras propiedades muy interesantes, pero Sí, dejemos para después. sí, Porque Bueno, claro, aquí claro. de Sí, de las tablas yo corte. quiero citar 3 puntos que para mí son muy claves y Vamos a ver, siempre vamos a toda ver. la gente omite, ¿no? Primero la venga. calidad, ¿no? Obvio, el Nylamid pues, tiene resistencia, claro, pero pues aquí va a jugar algo muy importante la técnica de corte y la chef lo sabe que cómo se debe de cortar y deslizar el cuchillo y demás. Porque cuando tú Ustedes empiezas a también. machacar vamos a tener hendiduras, que bueno, lo podemos solventar después con un devastado, ¿no? Pero aquí viene el segundo problema. Cuando tú ya tienes una tabla rayada por un mal proceso de corte y por el pésimo proceso que en la gran mayoría de lugares se hace de lavado y desinfección, y digo por qué, porque las tablas son semiporosas y solamente si tú checas la ficha técnica te dice que la desinfectes cierto tiempo. No son tablas tipo Titanic que las tienes que dejar hundidas por años en Ay, qué soluciones, porque te bonito. van a absorber y te Y van a otra generar el vez, segundo problema que es acumulación de biofilms y de partículas. Cuando ocupas una sal como ese cloro para desinfectarlas o blanquearlas, estás acumulando este residuo, ¿no? Entonces es muy importante pegarse a la ficha técnica del proveedor y ver cómo va a ser el lavado, si va a ser a través de un cepillo de fibra semirrígida o rígida, no con estropajos, sino con un cepillo. Y el tercer punto, que es el importante, es cómo la vas a secar, ¿sí? Así como hay separadores de platos, se deben de secar las tablas. No las puedes Separadores para secar tablas. pegada una con otra porque vas a guardar humedad y ahí vamos a tener problemas de transferencias de aromas, olores y en un momento dado hasta de microorganismos, ¿no? Entonces es muy importante esto porque muchas veces piensan por el material y la dureza que no va a pasar nada, pero por una mala práctica o por un desconocimiento, y sobre todo revisen bien las fichas técnicas de los proveedores que les recomiendan en cuanto a blanqueados y desinfección, y puedes alargar la vida de esta tabla. Cuando ya presente desgaste o esté muy marcada, bueno, ahí hay procesos que puedes aplicar con tu, perdóname. con tu Sí, mantenimiento y evaluar en qué momento también la tabla ya tiene que ser desechada, ¿no? Porque no van a ser para Claro, siempre. claro. Siento que los Porque si tú haces un contagia. devastado y no la revisas bien, vas a tener fibritas o pelitos, para que lo entiendan, así como tipo terciopelo, que al momento de corte vas Se a vaya con el transferir alimento. a los alimentos, ¿sale? sí se van los alimentos, entonces esta pelucita, ya Sí, me chef, acordé, no es policarbonato, es polipropileno, es que propileno. hay, Tampoco es. No, tampoco. es que hay un De hecho, chorro. lo puedes Yo no te encontrar también culpo como porque es PVC. enorme. Es PVC. enorme. Ujú. A ver, a Es mí el me PVC. gustaría PVC. agregar aquí ideas a lo que Alex mencionó. Y primero, ya andaba interrumpiendo yo, Alex. Perdónenme, creo que los contagié a todos en la distancia. Andan estornudando y con la garganta sensible. Pero bueno, tema número 1. Los procesos de limpieza. Los procesos de limpieza para las tablas de corte, además de lavarse y de enjuagarse y desinfectarse, como bien menciona Alex, llevan este proceso de desbastado y blanqueamiento. Debería de ir como un proceso de mantenimiento. Y ahí va Juana a decir, no, sí se blanquean las tablas, Y lo pero las tiro. tablas no se blanquean diario, las tablas no se blanquean tampoco, no lleva la misma frecuencia que un proceso de lavado y desinfección, es un proceso de mantenimiento para la tabla. Punto número 2, y ahorita que Juan nos alegue el tema del blanqueamiento. Punto número 2. Super apoyo la idea de Alejandro Herrera. Dejen o hagan, miren, no les voy a decir dejen los retenes húmedos. Hagan un análisis de costos-beneficios que existe entre los retenes húmedos y los retenes en seco, y no solo se vayan por dinero. Aquí lo único que quisiera es que no solo pensemos en dinero, también pensemos en hagan un análisis de riesgo.
Los retenes húmedos son buenos siempre y cuando los sepamos mantener y el que los sepamos mantener eleva el costo, porque tengo que estar tirando mucho producto químico. Si yo quiero tener retenes húmedos todo el tiempo, pero a la par quiero que me salga barato, voy a tener caldos de cultivo. Entonces, hagamos ese análisis de riesgo y ese análisis de costo-beneficio, que es lo que nos conviene, y la realidad es que les conviene más mantener sus utensilios en seco, eso es lo que les conviene más. Pero hagan un análisis, piénsenlo, mastíquenlo y ustedes tomen sus propias decisiones. Y ahora sí, Juanito, ¿qué ibas a decir del blanqueado? Primero, un paréntesis, les debemos un programa sobre el costo de la inocuidad, pero ese vendrá, esperemos, en un futuro muy próximo. Sí, Número ojalá. 2, siempre va a ser preferible la aspersión respecto a la inmersión para la desinfección de las tablas. Ay, hasta rimó. Qué Bueno, bonito. sí, qué bonito. El blanqueado, para el blanqueado, como bien dice Ara, es un proceso de mantenimiento, o sea, es un poco más esporádico, pero por favor no lo hagan aplicando o básicamente vertiendo hipoclorito de sodio directamente sobre la tabla. Hay productos con los fabricantes de químicos, también les debemos un programa con fabricantes de productos químicos que van a hacer estos productos exclusivos para ese proceso de blanqueado y mantenimiento de las tablas de corte. Sí hay de esos productos y ahí ya nos van a indicar cómo se debe de preparar, si va diluido, si va directo, cuánto tiempo se aplica, todas las especificaciones adecuadas para hacer este blanqueado decentemente. Ahora, para complementar, yo también tengo otro punto respecto a las tablas que puede generarnos un problema. Ya nos decía Alex, es el maltrato por un incorrecto uso a la hora de realizar cortes. 2, puede ser también la absorción de humedad, porque no nada más por estar pegadas le vamos a tener esa humedad en la superficie, dado que como tiene cierta porosidad, se va a absorber, se va a meter esa humedad en el interior de la tabla y va a guardarnos ahí problemas. Pero hay otra mala práctica que se llega a dar, y esto es cuando tengo esas mesas de Nylamid enormes, donde fácilmente a la gente se le hace el mal hábito de descansar cacerolas calientes, que en automático van a quemar y van a deteriorar la superficie de la mesa de trabajo, o las tablas de corte que son más pequeñas, las llegan a tener en cocina caliente y las acercan al grill, a la plancha o a una estufa y en automático se empiezan a quemar los bordes. Ese tipo de lesiones son las que más rápido hacen que se tenga que desechar la tabla de corte. Y es una realidad. Hay muchas ocasiones en que en cocina estas tablas, estas superficies se exponen al calor. Entonces, como conclusión, Perfecto. pues vamos a tener esta situación de que son 3 aspectos que pueden deteriorar la tabla o que pueden generarnos problemas con las tablas, y va a ser las hendiduras generadas por cortes, por uso o mal uso, la absorción de humedad por una incorrecta desinfección y por último, lo que comentábamos, el deterioro por quemaduras o por contacto con superficies calientes. No sé si hay algo más que quieran comentar respecto a este material que es muy frecuente y muy socorrido. Ay, yo solo agregaría que hay unas marcas que están vendiendo en el supermercado que son caras, que las venden como caras, que no soy Nylamid porque ya me tocó comprar una porque barata. Porque barata, exacto. Y la tabla era azul. Bueno, me hubiera encantado haber tomado fotos y mandárselas, pero en mis pedacitos de jitomate, cuando hacía mi pico de gallo, se veían los puntitos azules y yo decía, no es posible, o sea, y una tabla nueva, no una tabla vieja usada, que digas, ya tírala, por favor, Ara, por eso se está desprendiendo todo. Pero no, ya una tírala, tabla por nueva. favor, Ara. Vendida como Nylamid y vendida a un precio que dices, no debería estar haciendo esto cuando pagaste interesante cantidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí el tema es también estar muy atentos a lo que compramos y no creer que por ser un plástico rígido ya me están vendiendo Nylamid. No es tan barato el Nylamid en el mercado y no es tan común la venta a nivel como tienda comercial. Es más como de tiendas especializadas para restaurantes o cosas así, ¿no? Es correcto. Entonces, si vemos ya esta pelucita, porque mucha gente seguramente le está pasando esta sensación como de terciopelo en estas tablas, ya es momento de mandarlas a mantenimiento o mejor las tiramos. Tachita, sí, tirarlas.
bueno, desecharlas o ocuparlas para otra cosa que no sea corte. Pero ¿para qué otra cosa sería? Pues mira, yo la puse debajo de mi freidora de aire para que no manchara la barra. Ok, está bien. Bueno, Y en una cocina industrial, Lara, ¿qué hago? exactamente. Deséchala, ya no se puede utilizar para nada. Más Con riesgo. esa calzo la estufa, ¿no? O el estufón para que no se esté balanceando, ¿no? Con eso calcé mi estufa, amigos, que es lo que tú nos das. Ándale. Muy bien. Pues yo creo que antes de seguir avanzando, nos queda ya como reflexión. Muy poco tiempo. Sí, yo lo sé. Vamos a acelerarlo, pero mira, como reflexión nada más, por favor, no compren pirata, no compren barato, compren productos que sean confiables, porque en plásticos, digo, no los vamos a acabar de ver todos. Hay una cantidad espeluznante de plásticos y variedades en la cocina, y es muy fácil que por precio o por descuido, un plástico que no nos va a dar la prestación que nos debe dar, ingrese y nos genere problemas. Y ya llevamos dos, y en los dos, bueno, llevamos tres. Y de hecho, en los tres tenemos problemas de marcas piratas o productos que no son iguales. Sigamos. ¿Cuál sigue? Dijiste uno, Alex, que teníamos que tocar sí o sí. Tapas Bueno, de por el licuadoras. tiempo, yo creo vamos a hablar un poco de los contenedores de reuso, ¿no? Que aquí hay desde los PET y los propilenos y demás, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que puede haber? Bueno, de entrada, estos contenedores cuando se reusan, vamos a hablar de envases de crema, yogur, huevo, mayonesa y demás, para no decir marcas. De entrada, hay un riesgo, ¿por qué? Porque estos están diseñados para contener un producto o un alimento en específico. Si yo los lavo, le quito la etiqueta y demás y los llego a ocupar, tengo que checar primero que sean de alta densidad. Si no son de alta densidad, con toda la pena del mundo, no los puedo ocupar. ¿Por qué? Porque se pueden presentar dos fenómenos. Uno que es la migración, es decir, que del envase al alimento nos pueden transferir colores o aromas, ¿no? Y otro fenómeno es la absorción, que puede ser del medio ambiente hacia el envase, que se pueden presentar estos fenómenos, ¿no? Pueden alterar el alimento, sí, y el ejemplo más claro es de este bote de mayonesa de la tapa roja, que empieza con M. Lávenlo, desinféctenlo y hagan una prueba en su casa. Ándale. De Pedrito. Y traten de Ándale, poner ahí un Pedrito. alimento y van a ver cómo persiste el aroma. Entonces eso se les puede transferir a su O sea, producto. ese no es adecuado, exacto. No es adecuado, Ese pero no es. lamentablemente es el que más se usa. Igual se Ni el del H utilizaban ni el de la M. exactamente, ¿no? Ahí sí no Entonces sí es muy importa la importante marca. tener en cuenta todos estos contenedores porque a la larga, más de ser un beneficio o un ahorro, va a ser una Un merma problema. y van a poder tener ahí en riesgo diferentes alimentos Sí. porque puede haber trazas de aquellos productos que llegan a ser alérgenos y se pueden presentar. Tan solo mayonesa tiene huevo y ya desde ahí, si le metes una semilla o algo, ya estamos pelas. O el caso de los que son de lácteos, pues tienes la proteína y si metes otro producto, ¿no? Entonces sí hay que saber seleccionar estos envases y si no, pues buscar Pero envases nuevos. sí es de lo más común, Alex, que te encuentres que el bote de crema reutilizado para 20,000 De cosas. yogur. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, la cubeta de mole también es súper utilizada para otros usos, o sea, le dan una segunda vida, tercera, cuarta, quinta. Y también, pues ya vimos la cantidad de ingredientes que trae el mole y hay un chorro de alérgenos en un mole. Entonces, sí son Mira. productos de los cuales sí se envasan en. Mira, yo lo pensaría, son envases que sí pueden tener una siguiente vida, pero tal vez para alimentos no. No, Tal vez sí exacto. puedes encontrarles una vida diferente, no tal cual desecharlos a la Macetas. basura. Diría la che, pero en cocina. Ya lo sé. Bueno, puedes tener tu romero y tu perejil fresco. De bote de. Ay, yo he visto muchos lugares que ocupan cubetas para botes de basura. Y eso, no, a mí no se me hace Mira, una mala idea, como sí, un contenedor pero- de basura pequeño, en lavado de manos, por ejemplo. Pero vamos por partes, porque también un bote de yogur de crema de mayonesa se transforma en un recipiente para fabricar hielo. Se puede obviamente transformar para guardar productos como condimentos, clavo, comino, Que tu ajito. etcétera, tu ajo. Ah. También se transforman en retenes para trapos. Ajá. O sea, Y ahí están mal porque recuerden que los envases de alimentos, aunque le hayas quitado la etiqueta, sigue siendo envase de alimentos, no lo puedes ocupar
para contener sustancias químicas. Y es un Así de caos. fácil. Y luego se les va, a tema mí me ha tocado importante. ver videos y fotos donde los botes de yogur lo ponen para ajuste de termómetro. Bueno, cada quien, ¿no? Sí. Fíjate que eso Exacto. no lo Pero he ahí les visto. dejamos, ¿por qué? Porque tengan en cuenta algo, no es una superficie Lisa, inerte, lisa, porque es porosa y pueden transferir. Si tú metes ahí tu termómetro y te pones bien chicho a ajustarlo, ya, y sí, ya lo ajusté, y luego te vas a tomar, aunque lo desinfectes, temperatura, pero andas con el vasito por todos lados, ¿no? Entonces, ahí puede haber un riesgo porque estás metiendo a diferentes alimentos y pues ya contaminaste tu hielo. Bueno, pues nada más ahí recuerden que cuando van a hacer un ajuste de termómetro o lo van a ocupar para desinfección, que sean recipientes nuevos o que sean de un solo uso, es decir, que sean exclusivos para ese fin. Y ahí sí yo les recomiendo que no reutilicemos este tipo de Y a veces, ¿sabes qué, envases. Alex? Se ponen el pie solitos, pero así solitos. Ujú, Me ha tocado que dices, oye, ya estás revisando cámara, ¿no? Porque tienen ujú. cosas guardadas en cámara. Ya estás revisando. Y a ver, ábreme este bote que aquí dice que es crema. Lo abres, no es crema. Bien godín la Tómate chinga. lavado. Fecha de caducidad hace un año. Dices, a ver, estás reutilizando, no estás cambiando etiquetas. Aquí la fecha de caducidad dice que está al día y tú dices que lo procesaste tal día. O sea, es una serie de factores que no se ayudan en lo absoluto, ¿no? Y Así ahora, de, no tanto, pero sí un poco, así de, sí a te ver, mueres, sí te mueres. es que mira, más allá, más allá de la situación que encuentras a primera vista, lo único que te dejan ver es que la gente no asocia la práctica con la teoría. La gente solo hace las cosas por inercia y no está pensando en lo que debe de hacer o por qué no debe de hacerlo o por qué debe de hacer algo. Entonces es donde te das cuenta que la gente no tiene toda la competencia, solo hacen cosas por hacerlas y ya. Entonces es donde uno se encuentra este tipo de razones o justificaciones para poner tachitas, ¿no? No, y exactamente. el riesgo que implica, y también algo que quería tocar antes de que se nos acabe el tiempo, son las tapas, ¿no? De estos contenedores que igual se tienen que lavar y desinfectar, porque luego no les ponen atención. Y unas tapas que siempre yo les he dicho las olvidadas, ¿no? Que son las ¿Cuál es? tapas de las licuadoras, chef. Y no de las licuadoras de cocina, sino de las licuadoras en bares. ¿Por qué? Estas tapas tienen cierta dureza y esa dureza es lo que va a garantizar la vida y que van a ser inocuas. Cuando tú no revisas tu tapa o las dejas mucho tiempo en calor o en soluciones desinfectantes por tiempos prolongados, por el uso, están en hielo o están en contacto con hielo, están en contacto con soluciones azucaradas, con Ujú. ácidos, porque llevan jugos, y con alcoholes, ¿no? Las tapas se empiezan a ablandar y ese no es el problema. El problema es que cuando tú las revisas a detalle y revisas esas tapas, se empiezan como a desmoronar. Entonces, todos esos puntitos, por lo regular son negras, se van a ir a tu bebida, ¿sí? Y eso no es lo peor del caso. Lo peor del caso es cuando tú las dejas expuestas al calor, que sabemos que pool bar o bares en playa, pues están ahí, en esa condición de humedad y de calor, empieza una degradación mayor y ya te pueden llegar hasta arrastrar la misma coloración, ya no nada más la morona, ¿no? Entonces sí tengan mucho cuidado con la selección y la calidad de las licuadoras y de las tapas, ¿no? A lo mejor aquí sí se tiene que acortar ese tiempo de vida por condiciones externas, ¿no? Porque muchas veces se nos olvidan y creemos que las tapas van a ser eternas forever y pues situación que no es así, porque ya traen desgaste y ya empiezan a generar una contaminación, se empiezan a desprender y en cierta forma pues ya tienen una reacción. Entonces ahí les dejamos esa consideración para que la tomen en cuenta en aquellas áreas donde ofrecemos servicios de coctelería en bares, ¿no? Cierto, es Justamente, pues cierto. Sí, yo creo que sí vamos a vamos a tener que ir redondeando este capítulo porque se nos acabó el tiempo, ahora sí tuvimos tiempo límite. Em,
yo creo que sí se van a ver capítulos de plásticos porque faltan Obvio. plásticos por mencionar, muchos. En cocina creo que es de lo que más hay. Y además de que sí son importantes en términos de inocuidad alimentaria, ¿no? El riesgo que podemos poner nuestro producto si los mal utilizamos. Porque tampoco queremos satanizar el uso de plásticos. El uso de Claro. plásticos Son tiene muy que ser, necesarios. existir. Sí. Sí, sí, debe de existir. Pero hay formas y además temas que hablábamos de evitar piraterías, ¿no? Conclusión, no sé qué quiere empezar por la conclusión. Pues primero comentarles brevemente, sí hay una gran gama, son necesarios, pero también hay que saber cómo usarlos, en qué caso usarlos, y cuando sean plásticos de uso constante, verificar primero que sean de calidad y segundo que también sean o que se mantenga su estado físico adecuado para elaborar. Un paréntesis, en los siguientes programas hablaremos de otros plásticos que también son fascinantes, como el policarbonato, el polipapel, hablaremos también, por ejemplo, de el látex, el vinil, ¿cómo se llaman estos guantes? Muy de moda. No, Se De llaman de nitrilo, sí, nitrilo. nitrilos. Hemos entrado a detalle con, por ejemplo, el PET y otros elementos más, entonces, por favor, no desesperen, pronto vendrán más. ¿Qué más? Y que Yo de lo PET hay único que mucho que hablar. Sí, de ahí Dale, chef, dale, chef. de la Yo bolsa lo único Pouch que- también. Exacto. Lo único que a mí me gustaría hablar o decir es, son fáciles de manejar, son fáciles de transportar, algunos resisten altas temperaturas, algunos resisten muy bajas temperaturas o temperaturas de cocción. Tienen muchas cosas muy buenas para el uso con alimentos, los que son apropiados para el uso con alimentos, pero ojo, no dejan de ser altamente contaminantes. Y eso es otro tema que a mí me preocupa, qué tan sustentables o qué tan ecológicos y qué responsabilidad tan grande tenemos los cocineros o las cocinas con el uso de estos plásticos, ¿no? En términos Y qué bueno que tocas esa parte porque tenemos súper invitado para este tema de uso de plásticos en cocina y la economía circular. Ya esperemos salga pronto ese episodio, pero ya tenemos quien nos hable de manera muy técnica y desde su expertise, obviamente, al respecto del uso de plásticos en cocinas, ¿no? Alex. Pues es muy simple, ya mencionaron muchos puntos, simplemente nada más ver qué material es el que estoy ocupando, para qué lo voy a ocupar, para qué proceso, y también asesorarnos, ¿no? Con los expertos que nos digan cuál va a ser hasta el jabón, el detergente o la forma de desinfectar, siempre consultando fichas técnicas para alargar la vida y no improvisar o tropicalizar procesos y decir, como siempre toda la vida lo he hecho así, voy a tener retenes por tiempos prolongados, revísenlo y evalúen su riesgo, evalúen el deterioro que hay hacia el material y pues ahí sobre todo cada cocina puede determinar los usos, el manejo y las necesidades propias en base a su operación. Muy bien. Sí, justamente. Creo que redondeando solo la idea de todos, es importante que no consideren nuestras pequeñas voces que entran por su mente como deben hacerlo así. No, no, no. Pero Lo importante es que ustedes conozcan más, tengan más criterios acerca de lo que son materiales, cómo se utilizan y además que deben darse cuenta que esto debe ser un grupo multidisciplinario. Ustedes deben estar muy pegaditos con sus proveedores de químicos, con a quien le están comprando equipos y materiales, porque todos ellos te van a dar información que te ayudará a formar un criterio y así tú puedas decidir, esto es una buena idea o esto no es una buena idea. En términos de cuánto tiempo te va a durar, cuánto te va a costar. Acuérdense que aquí la inocuidad cuesta, pero ustedes también pueden hacerla tan cara como quieran o a un precio que sepan que ustedes pueden pagar por ella, ¿no? me Entonces, recordaste a los hermanos Warner. Buena idea, mala idea, peor idea. es que a veces pasa, dices, mira, pasa mucho con productos químicos de limpieza, tráeme al mejor proveedor de químicos de limpieza y estás pagando dinerales en productos químicos. Pero los productos químicos de limpieza son caros, sí, pero aprende a usarlos. Si tú nada más te la pasas tirándolo como si fuera jabón Roma, bueno, ahí vas a ver que va a ser una cuenta millonaria y vas a decir, no, si me salía más barato el Roma.
pero si haces un buen uso de ellos y un análisis de costo adecuado, te darás cuenta que probablemente será más barato que usar Roma. Y no me quiero extender más con esto porque aparte también tenemos súper invitada para este tema del costo de la inocuidad, que híjole, no saben cómo anhelo ese capítulo, lo anhelo. Surge. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Nos vemos, ya estamos cerrando capítulo, nos vemos. No se olviden darle clic a la campanita, darle seguir, compartir a todas las personas que crean que les puedan interesar estos temas. ¿Qué más? Tenemos nueva página de Facebook. La página de Facebook se llama Hablemos de Inocuidad. Creo que en muchas de mis historias se las estoy poniendo y voy a seguir insistiendo en todas las historias, colocándolas hasta que seamos muchos los que sigan esa página. Juan, no sé, ¿quieres agregar algo más? Te veo con cara de voy a agregar algo. No, nada más recuerden, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en iVoox y también nos pueden contactar por nuestro correo que es hastalacocinaFoodSafety@gmail.com. Chicos, no sé si ustedes quieren agregar algo más. Alex, Silvia. Nada, que nos escriban, que si quieren participar con nosotros, que vengan. Aquí Y que rieguen la pólvora. Ay, que si La tienen invitación local. está abierta para todos. Bien diría Alex, la invitación es abierta para todos. Si tienen local, si tienen una pequeña zona de producción y quieren que vayamos a platicar de su empresa, de su proceso, cómo fabrican, no vamos de criticones, no vamos modo auditor, vamos en modo a platicar a ver qué es lo que hacen y cuáles son los riesgos asociados de tu producto con la inocuidad, ¿ok? Pues nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien. Bye. Bye. Y